Señores, mi amigo, mi hermano y mi compañero de 1000 batallas, el arquitecto Khalil Michel Presbot. Ustedes recuerdan que hablamos con él antes de las elecciones. Fue mi primer invitado aquí, claro, Mini, ¿te acuerdas? Mi primer invitado aquí de Víctor en Vivo. Que sí, me merezco, que yo soy el primero, hermano. Allá, ¿qué pasa? Entonces, en esa entrevista que hicimos, Mini, búscame ese corte para que lo editemos y lo pongamos, y entonces ahora la gente vea. Vamos a esperar los resultados de febrero, de las elecciones municipales de febrero, y entonces nos sentamos aquí de nuevo a ver entonces cómo proyectar esos resultados de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de mayo. Está comprometido y está casado. Entonces, Khalil, después de las elecciones tenemos que venir a ver, y entonces mírenlo aquí, después de las elecciones. Así hermano, ¿se le quiere? Pero en euro. Hermano, dígame una cosa. Habíamos hablado de que al PLD le iba a ir mal, pero ¿usted pensaba que tan mal? Sí, era previsible porque habíamos establecido, y vamos a hacer un poquito de remembranza efectivamente de los dos planteamientos que hicimos acá contigo. Uno era para oposición y el otro era para el gobierno. En el marco de la oposición, si bien recuerdas, ¿qué era lo que yo decía? Que febrero era la trampa de mayo. No había mayo si no había febrero. Y que la única manera de poder contrarrestar el supuesto uso o real de los recursos del Estado, que yo decía que todos los partidos lo usaban, y el PRM también lo iba a usar. ¿Cuál era? La compactación. No hubo compactación, llevaron boletas bipartitas, boletas insulares, tripartitos en algunos casos, pero no lograron esa unión. ¿Qué pasó en febrero? La debacle. De hecho, tuvieron una oportunidad después y no la aprovecharon. No, espérate ahí. No fue que tuvieron una oportunidad y que no la aprovecharon. Tuvieron una oportunidad y lo que hicieron fue que metieron la pata más honda que donde la habían metido. Ahí voy, se juntaron para decir que seguían separados. ¿Pero qué locura del diablo es esa? Explícame, Víctor. Buena esa. Se juntaron para decir que seguían separados. Auténtico. Entonces, era previsible que saber el pueblo que iban a terminar como terminaron. Hermano, a veces yo pienso que Luis Abinader fue que asesoró la alianza de Rescate RD. Vamos para allá. Y al gobierno yo le decía otra cosa. Decía, tienes que elegir. O vas a ganar el discurso o vas a ganar la elección. Luis puede ganar la mayoría de alcaldía si mete al gobierno. ¿Recuerda? Lo dijiste. Y el gobierno se metió, claro. Y el gobierno se metió y ganó. Pero cuando se mete el gobierno, yo no estoy hablando de prácticas malsanas, no. Es sencillamente apoyar como se ha hecho siempre. El apoyo político. Con asfalto, con elementos, con insumos, con logística, con lo que implica. Y en verdad tuvo sus resultados. ¿Tú te acuerdas de un merenguito que pegó los Kenton que decía la política con país, la política con país? ¿Cómo? Hicieron un remaster, una nueva versión. Y ya no dice la política con ¿Y país. cómo es que dice? La logística con país, la logística. Los emolumentos. Víctor, el tema también es que hay que entender la dinámica social contemporánea. La oposición no logró articular en virtud de esa cuasi fusión. Era volver al proceso lógico del 19, que tenían que articularse. No lograron una candidatura unitaria en el marco presidencial, no lograron candidaturas en el marco congresual y no lo lograron en el marco municipal. Te doy un ejemplo. Santiago. Pero ¿y cómo es posible que con un tribuno como Demóstenes Martínez, que era el que llevaba la delantera, ustedes los del PLD insisten con Marino Collante, tu amigo, mi amigo, pero por Dios, creo que quedó evidenciado el país que eso fue un tema de ego de Danilo. Entonces, el que actúa en política por el tema de la pasión, el fracaso es el único destino seguro que puede encontrar. Y eso fue lo que pasó. Khalil, no se articularon en las conformaciones de la boleta. No se articularon en una línea gráfica, no se articularon en un discurso de campaña, no se articularon en una producción de campaña, no se articularon. Esa alianza nunca se sintió como una alianza. Para nada. De hecho, Danilo la bautizó como una alianza rara. Que yo pienso que este proceso, Víctor, ha servido para desmitificar muchas cosas en República Dominicana, incluso la dimensión de los partidos. ¿Tú crees que es posible? Empecemos por ahí. Hablemos de partidos y hablemos de algunas personas. Pero antes que tú me entres ahí, ¿quiénes son a tu juicio los principales ganadores de este proceso? De este proceso, ganadores fundamentalmente 3. República Dominicana, Luis Abinader y Omar Fernández. Sin dudas. ¿Los perdedores? El PLD y sobre todo Danilo Medina. Y por supuesto los partidos tradicionales fundadores de lo que es el sistema democrático en República Dominicana. Khalil, tú me vas a perdonar, pero yo voy a contar algo aquí públicamente que es privado, íntimo de nosotros, pero lo voy a decir. Señores, yo conocí a Danilo Medina en términos personales a través del doctor Gómez Vergés en el año 96, cuando él como secretario de la presidencia fue a tomar
en posesión, a poner en posesión a José Tomás Pérez, sustituyendo al doctor Gómez Vergés como director de Fomento Industrial. Fue la primera vez que lo vi en mi vida. Tuvo palabras de elogio y de reconocimiento para mi padre. Me compró ahí. Posteriormente lo conocí a través de Julio Martínez Pozo y de Eury Cabral y lo traté cuando su enfrentamiento con Leonel Fernández para la candidatura presidencial en el 2007. Donde yo le apoyé. Claro. Pero quien me lleva a conocer a Danilo Medina, el animal político, el estratega, el jefe de la corriente 220, como tú le decías. Así es. Y quien me lleva a conversar, a analizar y a apoyar a Danilo Medina se llama Khalil Michel Presbot. A raíz de Khalil es que yo conozco a Gabriel Castro, es que yo conozco a Carlito Paredes, es que yo conozco a Wilkin, a Robert de la Cruz, a Alejandro Cruz. O sea, quien me introduce y con quien yo, a través de Juancito, para descanse, Dios no lo tenga en gloria, éramos Khalil, Juancito y yo que despachábamos y operábamos con Danilo Medina. Hicimos muchas cosas. Tú recuerdas. Así es. Entonces tú me decías, Víctor es un animal político, Víctor es un carpintero político, Víctor es un estratega político, Víctor Danilo no falla una, Víctor Danilo donde pone el ojo. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es, como te decía, que era un carpintero político y en un contexto de una República Dominicana con un perfil específico. ¿Dejó de serlo? Claro, claro que sí. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice que tu amor, así como las paredes del tiempo y su ruina, así tu vida le hizo a la mía. El tiempo, Víctor, tiene un tema fundamental en todos y es lo que se llama el timing. Fíjate algo interesante en la campaña electoral. El mismo marco argumentativo de quién te subió el arroz, quién te subió la leche, quién te subió la harina, que lo hizo Leonel Fernández en el año 2004 contra Hipólito, en una República Dominicana análoga donde todavía no había redes sociales, pues ese mismo discurso ahora de que la comida está cara, que los supermercados, que la canasta familiar, no prendió ahora. ¿No tiene incidencia? Para nada. ¿Por qué? Porque ya las expectativas y los elementos que motivan pasionalmente el voto son otros. Es el mismo caso de Danilo Medina. Danilo Medina, que fue muy exitoso en la carpintería política, en lo que fue esa postrimería de la década del 90 y principios de siglo, sobre todo desde el gobierno, no es el que articula ahora. Y vamos a verlo en 2 capítulos. En aquel momento, ¿quién es que se inventa para romper el bipartidismo en República Dominicana, el sistema de doble vuelta, y lo trae de sistema suramericano para el 50? Danilo Medina. Porque ¿y quién es el artífice de negociar con Balaguer que sea el 50+1 para ellos negociar en una segunda vuelta? Claro. Que, ojo, el objetivo no era negociar con el Partido Reformista para que el balaguerismo-reformismo apoyara al PLD. Era para ellos tener una justificación de subsistir. Claro. Porque acuérdate que venía de ser presidente de la Cámara de Diputados con el apoyo de Balaguer. Heredando a Nordie Botello, que lo puso Balaguer. Claro. Entonces, en ese momento fue exitoso. Y fíjate que Danilo logra hacer esa articulación. Y hay que decirlo como piedra angular, subraya eso, como piedra angular de esa transición de ese PLD, de Norge, de Euclides, de Vidó, a lo que fue Leonel, a lo que fue Temo y toda esa nueva camada de muchachos que nos llevaban 40 años. Perdóname ahí, Khalil. Sí. Entonces, mi remembranza, escuchándote y haciendo mucha lógica ese análisis, mis remembranzas me traen a Balaguer. Entonces, la grandeza de Balaguer consistía, entre otras razones, en saber adaptarse, readecuarse a los nuevos tiempos. A los nuevos tiempos. Eso. Sí, porque el Balaguer de Trujillo no fue ver el Balaguer del 61. Pero el Balaguer del... Fíjate. El Balaguer... No, vámonos más para atrás. El Balaguer de Navarrete, de Estrella Ureña. 1930, movimiento cívico, 23 de febrero, no es el mismo. Fue quien redactó el manifiesto del 24. Así es. O sea, el joven profesor universitario y articulista de la información, redactor del manifiesto nacionalista del 24 con Estrella Ureña. Así es. Ese Balaguer. No es el mismo Balaguer cortesano de la era de Trujillo. No. Pero ese cortesano es el mismo de la presidencia de la República cuando la renuncia de Negro en el 60. Ok. Pero ese tampoco es el mismo Balaguer del 1 de julio del 66 con las elecciones de los 12 años. No. Pero ese Balaguer de los 12 años no es el mismo Balaguer que regresa al poder en el 86. Y el que sale en el 96 no es el mismo que había entrado en el 86. Ahí se aplica aquello de que la especie que más
persiste y dura, no es la más fuerte, es la que mejor se adapta. O sea que Balaguer fue resiliente. Claro, cuando la palabra resiliencia no existía. Bueno, entonces, en ese contexto, recuerda que Danilo, como piedra angular, hace lo que se llama la transición al pragmatismo político dentro del PLD. Para usted ser miembro del PLD, usted tiene que pasar por un círculo de estudio. ¿Eso lo rompe Danilo claro, o lo rompe Leonel? No, lo rompe Danilo. No, sí, acuérdate, doctor. Khalil, que cuando ellos salen del gobierno en el 2000... Congreso, profesor Juan Bosch. Tú estabas ahí. 2000, claro, 2001. Recuerda que se inventaron para preservar a un Leonel Fernández que estaba perseguido, lo que era ese Congreso para proteger la figura presidencial. Y ahí mismo quedan abolidos todos los métodos de trabajo, círculo de estudio y todo lo que implicaba el bochismo para poder entrar al PLD y se masifica. Y eso ahí fue es Danilo. Que el PLD, claro, es que yo pensé que había sido Leonel. No, porque Danilo recuerda que controlaba previamente lo que era la Secretaría de Activistas y Métodos del PLD. Que acuérdate que ahí es que él promueve a Reinaldo Paredes, secretario general, en contra de Alejandrina. Y que es, y anota eso, cómo se le impone a Jaime David como candidato presidencial. En el 2000. En el 2099. ¿Por qué? Porque el voto no era secreto e individual, era por organismo, un voto orgánico, y era nominal. Aquí había un organismo de 5, el que ganaba 3 ganaba el organismo. Entonces era nominal levantando la mano. El compañero Víctor, usted está empleado allí en Fomento. Si usted no vota por la 220, usted está cancelado. El compañero Julio Martínez Pozo tiene una deuda allí, páguesela. Así era. Pero te dejo eso ahí para venir a lo contemporáneo. Que esa visión se perdió en ese contexto del poder. Recuerda que fue el candidato que más lucha dio para que llegara a la presidencia. Él mismo llegó a decir que su candidatura era un palo encebado. Y solamente a partir de las situaciones externas le permitieron arribar. Pero él viene equivocándose con el PLD sistemáticamente. Recuerda que después que él logra su compactación de reelección en el 16, que saca la votación más alta en situación normal, y lo hace, pero con Miguel Vargas de ese lado y con Leonel Fernández de ese lado, para que entendamos esto, ¿eh? ¿Y qué pasa después? Pues quiere seguir. Ahí empezó a perder la perspectiva. Y cuando no puede seguir, entonces, espérate. Ajá. Él gagueó. Si no gaguea y le da para allá, para mí en el 20 él gana. Bueno, pues entonces asúmale otro error. Súmale otro. Entonces, en ese contexto... Sí, porque tú no mandas a prender la estufa. Si no va a cocinar. Está bien, pero intentas ir. Pero esa falta de entender el momento... Leonel coqueteó en el 2012, ¿no te acuerdas? Las vallas del destino, 2 millones de firmas, ingenieros constitucionalistas. Feli, la carretilla. Claro, ya te olvidó eso. No, es verdad. Sin embargo, cuando la vio, dijo, no, espérate, no va a joder, coño, y metió a Danilo, sí, ¿verdad? Sí. Y subsistió. Y yo creo que Danilo no iba a ganar en el 12 y lo puso a ganar Hipólito. Así es. Cuando empezó a meter la pata, amenazó a Leonel, y Leonel dijo, espérate, no, tengo que irme por aquí. Le voy a romper el trasero a Miguel y voy a meter preso a Leonel. ¿No te acuerdas de eso? Sí, eso fue así. Sí. Entonces, ahí llega perfecto. No puede ir, ¿y qué hace? En vez de dejar de desarrollar un proceso natural que le correspondía a Leonel en ese momento, impone a Gonzalo. Sangre nueva. Por un tema de pasión, para que Leonel no sea. Pero en política no se actúa así. ¿Balaguer quería que fuera Leonel presidente? No, él quería ser él. Porque le recortaron 2 años. Claro. Pero entendió que lo posible... No, aguántate. Lo posible era eso. No, espérate. Antes de Balaguer asumir a Leonel, se pactó con Peña. El 2 y 2. El 2 y 2. Y después que Peña había dicho que sí, lo rechazó. Después Balaguer... No, pero bueno. No. La verdad histórica sabrá Dios. Hermano querido, créame, porque tengo testimonio, lo investigué, fui testigo de excepción en algunas reuniones. Él aceptó el 2 y 2 entonces. Él aceptó el 2 y 2. Y cuando se va y lo consulta con Hugo Tolentino Dip, con Milagros Ortiz Bosch, con Ibelice Prats Ramírez de Pérez y con Tirso Mejía Ricard, ellos lo convencieron de que él no podía entrar a la presidencia de la República por la puerta de atrás. Sus alcaldías y sus diputaciones. Gracias. Coño, y tú sabes quiénes sí estaban de acuerdo con que él aceptara el pacto de la propuesta del 2 y 2 con Balaguer. Atuey de Camps y Milton Ray Guevara. Debió hacerle caso. Entonces, oye, cuando Balaguer ve frustrada la posibilidad de resolver la crisis postelectoral del 94 con el 2 y 2 que le propuso a Peña Gómez, envía un emisario donde el doctor Peña Gómez a proponerle que para hacer la transición de manera no traumática sustituyera a Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial.
Él se negó. Y Peña Gómez también se negó. Bueno. Entonces Balaguer dijo, Leonel Fernández, ven acá. No entendió lo posible. Entonces, viene el tema de Leonel Fernández, un fraude mostrenco. Bueno, ahí viene Gonzalo Castillo. Después de eso viene llamada 1, llamada 2, Pompeo, todo lo que implica. Suspensión de elecciones municipales. Ahí Leonel se va antes de eso, pero no solamente se va y es candidato. No, que son cosas diferentes. Cuando uno está para joderse. Bueno, al ¿Cómo final, es que dicen? Cuando te quita... cuando te toca, aunque te quite. Cuando no te toca, aunque te ponga. Bueno, el punto es que el primer golpe que recibe... El PRM no gana las elecciones en el año 2020. Es el PLD que pierde. Son cosas distintas. Que a diferencia de ahora, que el PRM ahora ganó las elecciones. Pues ahí viene y empieza... Escúchame, hermano. Dice Juan Ariel que si ellos se hubiesen puesto de acuerdo en Margarita o en una tercera persona con el consenso de ellos dos, la historia hubiese sido diferente. Refiriéndose a Danilo y a sí. Cuando me tocó entrevistar a Juan Ariel y le pregunté sobre la génesis de la división. Y entonces le pregunté que si él entendía que lo hizo mal Danilo por no dejar pasar a Leonel o Leonel por insistir en volver él. Y me dice, los dos. Creo que lo que debieron haber hecho los dos fue haber consensuado una tercera fórmula que no sean ninguno de ellos dos con el apoyo de ellos dos. Lo que pasa es que eso es muy personal, porque, por ejemplo, si el doctor Leonel Fernández en ese momento estaba facultado para volver, no veo por qué no pudiera hacerlo. Lo que habría que hacer era una competencia sana, o por lo menos Danilo hacer lo que Leonel hizo con él, que fue hacerlo presidente. Pero el marco de esto, lo importante es lo siguiente. Y buscar una Margarita para ponérsela de vice. Si fuera exactamente el caso, pero fíjate lo importante de esto y cómo implica esto en lo que es la situación actual del PLD y su impacto en lo que es el quehacer político nacional. O sea que hoy estamos viviendo, ¿cómo era? Hoy esos polos traen estos lodos. Es así. ¿Por qué? Porque a partir de esa pérdida del PLD viene una serie de errores sistemáticos. Fíjate que, por ejemplo, decía Danilo Medina, yo gano estas elecciones. No la ganó. No, y decía, Edwin me lo vive recordando, decía, no tengan dudas, Gonzalo va a ganar. No ganó. Después de eso viene el tema de aliancistas y antialiancistas. Los aguacates. Que no, que una alianza rara, que van a ser su competidora mañana. Una cuestión rarísima. Pero después de eso dice que en República Dominicana, cuando hay 3 fuerzas terciando, no hay posibilidad de una primera vuelta electoral. Sí hubo primera vuelta, te equivocaste otra vez. Y para colmo, ahora antes de esto, dice que sí o sí el PLD tiene que quedar en segundo. Porque el partido que quede en tercero comienza su proceso de extinción. Coño, pero madre de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Se extinguió el PLD? Entonces, evidentemente... Y por eso te decía, subraya la palabra piedra angular. Quien fue piedra angular en su momento para el alcance del poder del PLD, hoy es la piedra de tropiezo. Mientras esa piedra de tropiezo esté en el PLD no levantará cabeza. ¿Y cómo tú entiendes que debe venir el proceso de recuperación del PLD? El PLD necesariamente tiene que abrazar lo que son los exponentes nuevos. Y una cosa que quedó clara, Víctor, en este proceso, es que en República Dominicana el ciclo de los partidos se extinguió. Fíjate que las personas siguen figuras, siguen proyectos individuales, siguen perfiles. ¿Cómo se justifica que la misma capital que eligió a Carolina, que eligió a Luis, eligiera a Omar? No, espérate. La misma capital que eligió a Carolina, la misma capital que eligió a Luis y la misma capital que eligió a 13 de 18 diputados del PRM. Por perfiles. Casi 80,000 votos no fueron votaron por Luis Abinader para presidente. Así y por los diputados del PRM y por Omar a senador. Entonces, evidentemente, el PLD tiene una reserva de actores que pueden encabezar ese proceso de renovación. Chequéate algo interesante. Los 2 partidos que sacaron el mayor nivel de votación en este proceso electoral fueron 2 partidos nuevos. PRM y Fuerza del Pueblo. No, y otra cosa, Khalil. Fíjate cómo el PRM absorbió al PRD como absorbió el PLD al Partido Reformista. Y fíjate cómo la Fuerza del Pueblo está absorbiendo al PLD como absorbió el PRM al PRD. El PRD. ¿Y cómo quedó el cobrador por encima del Partido Reformista y el PRD juntos? No. Sí, increíble. No, hermano, no. Sí, lindo. Estás equivocado. ¿Y cómo es? El cobrador, Virginia Antares y Carlos Peña. Es una locura esto, ¿tú entiendes? O sea, oye bien. Increíble. Oye bien. Eso es grave, Khalil. Gravísimo. Primer lugar, PRM. Pero es bueno. Sí, pero está bien, pero
tú lo y yo, que más que grave, pero nos lo hubiesen dicho a ti a mí hace 4 o 5 años. Oye bien. Pero más que grave es sorprendente. Esa es la palabra. Claro. Porque es positivo. Óyeme. Eso jubila a una serie de actores que ya no tienen conexión. Primer lugar, Luis Abinader, PRM. Segundo lugar, Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Tercer lugar, PLD, Abel Martínez. Cuarto lugar, el partido de Ramfis, Trujillo. Esperanza Democrática, con el El Cobrador, Roque Espaillat. Quinto lugar, Carlos Peña, Generación de Servidores. Con Nicole de la Mota. Sexto lugar, Virginia Antares, Opción Democrática. Entonces, ¿tengo o no tengo razón? Séptimo lugar, Miguel Vargas, PRD. Octavo lugar, María Teresa Cabrera, Frente Amplio. Noveno lugar, Fulgencio Severino, Partido Patria para Todos. Santo sea el Señor. Entonces, ¿tengo o no tengo razón? O sea, Khalil, Virginia Antares con Opción Democrática, Carlos Peña con Generación de Servidores y el Cobrador sacaron más votos que el PRD y un hombre que en el 2008, amigo tuyo y mío, así es, sacó un 42% contra Leonel Fernández en una reelección. Es decir, que Miguel Vargas sacó en el año 2008 95 veces más lo que sacó ahora. Increíble. Ahora, no, y quedaron como partidos minoritarios. Ya el Partido Reformista. No sé ahora, cuál será el destino de eso. Una pregunta, Khalil. ¿Se salva el PLD? Se salva, depende. Y te lo voy a decir a la franca, como yo suelo hablar, hermano querido, y más contigo. El poder no se cede. El poder se arrebata. Si tú no construyes tu proceso de poder como establecía Azorín, que establecía con claridad que el hombre, y Maquiavelo también, es mitad hombre y mitad animal cuando es político, pero cuando es mitad animal, es mitad zorro, pero mitad león. Tiene que haber un momento de solvencia testicular. Si los PLDistas que quedan, como Juan Ariel, Francisco Javier y ese grupo, no enfrentan y jubilan a Danilo Medina, como en su momento Danilo jubiló junto con Leonel Itemo, a Norge, Euclides, a Vidó, no van a poder salvar ese partido. ¿Y cómo sería esa jubilación? ¿Pactada o confrontacional? Yo no conozco ningún proceso de jubilación que sea pactado. Sí, claro. Por lo general es a voto limpio. ¡Punto! Pero hay algo que no quiero dejar de tratar contigo en virtud de lo que son los perfiles. Y es un tema que me preocupa mucho con el sistema electoral dominicano y se expresa en lo que tú decías con el orden de votación. Y es que el partido más grande fue el de la abstención. Sí. No, el segundo. Es increíble. El segundo. Fue el más grande, el de la abstención. Sí, porque el PRM sacó 47. Sí, es verdad. El más grande fue la abstención. Porque aunque Luis Abinader ganó con el 57, el PRM como partido, PRM sacó 46 y pico, casi 47, y la abstención fue de 48. Así mismo es. Escucha esto que te voy a decir. O sea, el partido número 1 de la República Dominicana es el partido de los abstencionistas, de los que no votaron. De los que no votaron. En el último proceso electoral que se celebró con un sistema de una vuelta y mayoría simple, que fue el de 1994, la participación fue de un 82%. Fue una participación con una polarización en ese momento, donde participó Bosch, Peña y Balaguer. Pero el primer proceso electoral de doble vuelta, con un 50+1, que fue el de 1996, el proceso donde más gente votó fue la primera vuelta de ese proceso, 78%. Sin embargo, cayó 1.80 en la segunda. Y desde ese momento, en las 7 elecciones que se han dado, desde el 96 hasta la fecha, ha venido descendiendo sistemáticamente el proceso de votación. De hecho, en las elecciones que hablábamos de Danilo Medina del 16, fue donde más baja votación se dio previo a la pandemia, 62. Sin embargo, con la pandemia, el proceso de votación, la abstención fue de 47. En pandemia. Sin embargo, ahora, Víctor, fue de 48. ¿A qué tú atribuyes la baja votación? 3 elementos fundamentales. Primero, la ausencia de perfiles que conecten con ese perfil del dominicano contemporáneo. Un dominicano que ve lo que es ya la oferta de bienes y servicios por redes sociales, que se expresa en una democracia ya no representativa, sino participativa, en donde los influencers son como si fueran los sacerdotes del quehacer público y todo el mundo se siente vinculado y autogestionado por las redes sociales. 1, no hay candidaturas que se conecten. Fíjate que a nivel de senadores, por ejemplo, el candidato más joven es un amigo tuyo y mío, Aneudi de Ocoa.
Después son gente que han vuelto incluso como Alemán en Montecristi, después de qué sé yo cuántos años. Dagoberto Rodríguez Adames, 20 años después en Independencia. Ginette, 3 veces senadora a Puerto Plata, la única que volvió también. O sea, no hay esa oferta electoral que conecte. Segundo, el sistema de votación es muy complejo y el método de Hunt hace, en el marco de los diputados, una competencia entre ellos que, lejos de motivar lo que es la participación de la ciudadanía, lo que hacen es canibalizarse, y entonces, porque yo quiero quedar arriba de Víctor, para que cuando venga el cotejo, la proporcionalidad, yo quede arriba. Mira, por ejemplo, en la demarcación electoral número 2, Distrito Nacional, gana del PLD, queda fuera este muchacho, el que es comunicador, Brito. Martínez Brito. Es el diputado segundo más votado del PLD en toda la capital. Sin embargo, entra una mujer con 1,200 votos. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, en la 1, José Horacio queda fuera con 14,000. ¿Te das cuenta? Eso aleja, ahuyenta. Y sobre todo, algo importante, usted va a decir, ¿cómo va a ser, hermano querido? Hermano, la multiplicidad de partidos. Yo no sé cuántos partidos fueron aquí en este proceso electoral. 34. Pero eso es una locura. Solamente 34. 34. No más. No, 34. Luis Abinader llevaba 28 que lo estaban apoyando. No, 23. Y la 23, no, 28 partidos. 28 partidos por allá apoyaban a Luis Abinader. En la Alianza Rescate RD creo que son 6 que estaban también ahí junto con eso. No recuerdo cuántos. Son 34. Independientemente de todo, hermano mío. No, hermano, no, mire, créame, son 34 partidos. Una multiplicidad. Al PRM lo estaban apoyando 22, con el PRM 23. Oye, PRM, Luis Abinader 23. Vamos a chequear ese dato, porque yo decía que era 28. Créeme que es así. Eran 22 partidos aliados más PRM 23. Entonces, en Alianza Rescate RD tú tenías 5 partidos. Tú tenías al PRD, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al BIS de José Fran Peñaguaba. Tú tenías también al PQDC de Elías Huesín Chávez y al PDI. Sí. Entonces, 23 y 6, 29. Y entonces los otros se fueron solos. Bueno. Fueron Patria para Todos, Frente Amplio, perfecto, no importa. Generación de Servidores, Opción Democrática. Es una locura de partidos. Eso lo que hace es atomizar lo que es la compactación del mensaje. Fíjate que te decía que en 94 la participación era sobre el 80%. Con la polarización. Claro, y tripolarización, porque estaba Bosch, que sacó apenas un 13 punto y pico por ciento, pero estaban Peña y Balaguer. Había una movilización. Esa fidelización que se daba en el mensaje en virtud de los cánones, de los criterios que ponía cada líder, cada candidato, motivaba la participación. Ahí veo que nuestro hermano Vinincito está hablando ya de someter el tema de votación obligatoria, como es en Brasil. Porque en verdad, si seguimos como vamos, Víctor, son las elecciones donde menos gente ha votado. Votó menos gente ahora que en la pandemia. Y eso para la democracia es peligroso e inaceptable. Yo creo que, escuchándote, creo que ya los candidatos no tienen el reto de llevar a la gente a votar por ellos, sino que vayan y voten. Que voten. Simple. Tú sabes que en cuanto al tema del PRM, ya te hablé del PLD, y no quiero dejar de decirlo porque yo siento que hay 2 partidos que tienen retos importantes, por no decir problemas. Uno que está enfermo del fracaso y el otro que está enfermo de éxito, que es el PRM. El reto del presidente Abinader es grande. Y yo siento que los mismos PRMistas no han valorado en su justa dimensión lo que es el logro del presidente Luis Abinader. Primer presidente PRDista que logra reelegirse en la historia. El primero de las fuerzas peñagomistas, pero es el segundo en América Latina, creo que solo Bukele lo ha logrado, que ha logrado reelegirse después de la pandemia. Y Luis Abinader ha logrado, óyeme bien, Víctor, un porcentaje de votación excepcional, porque fíjate que Danilo Medina logró un 62% en América Latina, pero lo logró, sí señor, solamente Bukele y Abinader. Y Luis Abinader. Fíjate que Danilo Medina logra una votación de un 62%, pero es como te dije, con un partido nuevo, con un candidato nuevo, es decir, el PRM estaba recién formado, se formó en las escalinatas de un tribunal, con qué sé yo cuántas sentencias, 500,000 pesos le dieron al PRM para que saliera a caminar, y ese partido te sacó un 36%, y Danilo, con Miguel de ese lado, con Leonel compactado, sacó un 62%. Luis Abinader acaba de sacarte un 57 punto algo, compitiendo contra un partido que duró 20 años gobernando, con un ex 3 veces presidente de la República, con una impronta importante de gobierno que está reivindicándola, y un PLD activando con una estructura nacional. Y sacarle esa votación es una proeza. Una pregunta, Khalil.
Entonces, su problema ahora mismo es administrar el éxito. El éxito y contener las aspiraciones de los relevos. Por eso él dice lo que dice en el comando de campaña. ¿Vamos a tener en el 2028 a Leonel Fernández aspirando de nuevo? Bueno, yo creo, haciendo una proyección sensata, que Leonel es un hombre que tiene sentido de la historia. Lo demostró en el año 2000, cuando tú y yo sabemos que Balaguer le propuso la modificación constitucional para que se presentara una vez más a la reelección y dijo que no. Lo demostró en el año 2012, que pese a poder repostularse y ver que el momento no era el adecuado, no optó e hizo a Danilo presidente. Ahora yo siento que con esta votación, Leonel recibe la reivindicación política y social más importante de su vida. Porque Leonel tiene 12 años fuera del poder. Y yo creo que no ha habido un dominicano que haya sido tan golpeado por el poder como Leonel en este trayecto, porque de donde más duele, como decían por ahí, no hay peor cuña que la de tu propio palo. Se apió del tigre. Y exactamente se lo comió. Se lo comió. Y yo siento que con esa validación de casi un 30% de los votos, Leonel Fernández repetirá su acción de comprender el momento como lo hizo Balaguer en su situación y entenderá que es el momento de proyectar a un relevo como producto electoral, porque ojo, hay dos cosas distintas. Una cosa es el liderazgo político y otra cosa es el producto electoral. El producto electoral es aquel que conecta en ese momentum para que en el proceso de votación capte los votos y sea validado. Por eso usted ve que en su momento Rafael Corporán de los Santos fue candidato a alcalde. En su momento Carlos Batista fue regidor. En su momento Fernando Villalona fue candidato a senador. ¿Omar Fernández es un producto electoral o es un líder político? No. Omar Fernández es el producto electoral. Es el producto electoral de la oposición. Punto. Leonel Fernández se constituye. Yo hacía un análisis, querido hermano, en días pasados antes de las elecciones, sobre cuáles eran los escenarios posibles en virtud de los resultados electorales con la capital, que se había convertido prácticamente en la competencia real, porque todo el mundo sabía, y así lo anticipábamos, que Luis iba a ganar en primera vuelta. Pues, ¿cuál era ese? PRM, primer lugar, PLD, segundo, Fuerza del Pueblo, tercero, con o sin Omar ganando el proceso. Segundo escenario, PRM primer lugar, Fuerza del Pueblo segundo, PLD tercero, con y ganando Omar. El que se dio con la probabilidad que decíamos era ganando Omar. Ahora bien, si Omar no ganaba, vamos a ver los dos escenarios que tenemos tiempo para eso. ¿Tú pensabas que iba a ganar? No. Yo entendía que ganaba Moreno, la estructura se imponía. No. Yo decía, y está grabado, no es si Omar va a ganar. La pregunta es, ¿con cuántos votos va a ganar? Está grabado. Yo entendía que Omar tenía la simpatía, pero que la estructura sí. Yo entendía que la estructura del gobierno y del PRM... Es que se demuestra una vez más que no, Víctor. Tú y yo hemos vivido procesos electorales. Tú fuiste candidato en 28 días y 7 diputados. ¿Se te olvidó? ¿Y cómo fue eso? Porque fuiste un candidato que conectaste. Sin embargo, hay candidatos que se pasan una vida aspirando y no conectan. Porque hay un tema de empatía natural. Mira, saliendo del tema para cerrarte lo de Leonel y entrarte en Omar... Cuando tú tienes que Leonel Fernández coloca y tiene a bien esa votación, si Omar no ganaba la senaduría, entonces Leonel se reciclaba como candidato porque el PRM dejó decapitada a la oposición. Pero al Omar ganar y en la condición de heroicidad que gana, pues entonces se convierte automáticamente en el candidato y Leonel el líder. ¿Tú entiendes que Omar Fernández jubila a su padre Leonel Fernández? Claro que sí, sin duda. Pero ¿y cómo se vería Leonel Fernández que su hijo, que acaba de ganar en las condiciones más difíciles en la capital contra todo y todos, y él le va a disputar a su hijo la candidatura cuando su hijo lleva el carril de adentro? Pero entra a redes sociales y ve la reacción y te dirá. Si tú tuvieras una bola de cristal para ver el futuro de cara al 2028 y se presentaran unas elecciones en el 2028, David Collado en el PRM y Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo. No, espérese, no, mi querido hermano, no me adelante así, vamos por parte. No, hay un tema que no podemos dejar de tocar antes de llegar a eso, y es el tema de lo dicho por el presidente Abinader en su discurso recibiendo la felicitación. El presidente Abinader, cuando recibe la felicitación de sus compañeros de partido, ¿qué es lo primero que hace? Dice ahí mismo que él no va a presentarse una vez más y habla de reforma constitucional. ¿Por qué, Víctor?
hay que darle la lectura que eso tiene. Lo primero es que yo entiendo que el presidente Abinader de corazón quiere dejar un legado. Luis Abinader es un hombre para la posteridad. Luis Abinader es un hombre que hay que entenderlo como estadista y como político. Luis Abinader es un hombre extraordinario que hay que darle gracias a Dios porque hemos tenido la suerte de que nos tocó en pandemia y nos va a tocar ahora en este cuatrenio. Ahora bien, con eso, Luis, tú puedes interpretar una de dos cosas. Luis puede estar diciéndole a sus compañeros de partido dos mensajes. Lo primero, hay que ir preparando desde ya lo que es el relevo para el proceso del 28, porque ya tenemos competencia ahí. Entonces, los Eduardo San Lobatón, los Yayo, los David Collado, los Carolina Mejía, los Wellington Arnaud, deben empezar a correr. Esa es una interpretación. Pero como sabemos que ellos están corriendo desde este mismo proceso. Desde antes. Entonces no había que motivarlo, ¿verdad? Y si el mensaje es, cuidado, la Asamblea Nacional Revisora está ahí, es soberana. Si se abre, yo puedo habilitarme para ir. Cuidado que yo no estoy muerto, yo puedo ir. Pero él dice que quiere poner candado. Eso puede ser un mensaje porque Luis tiene que administrar el éxito y no permitir que el desbordamiento de las aspiraciones al 28 se desborden de manera imprudente ahora y le descalabren al gobierno. Porque la plataforma para que el PRM pueda seguir gobernando es un buen gobierno de Luis. Si no hay una presentación de un gobierno idóneamente en los servicios, en las obras, en el circulante, en el crecimiento, eso se jodió, no hay nada. No vale San David, San Yayo, San nadie. Entonces, el punto de partida es el buen gobierno. Ahora bien, si Luis reivindicara su palabra, y creo que lo hará, ¿verdad? Pero el hombre es él y sus circunstancias, decía José Ortega y Gasset, si no la salvo a ella, no me salgo yo. Pero si es así, yo siento que quien está en mayor nivel de capacidad de poder vencer a Omar desde la perspectiva del desgaste gubernamental de 8 años de gobierno, del tema del carisma de Omar, de la salida que tuvo con el debate, es uno solo en el PRM. Eduardo San Lobatón, Yayo. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tú viste el debate? Sí. Con Guillermo Moreno y Omar. Sí. ¿Cómo tú evaluaste ese debate? La vieja política contra la nueva política. Ya. Un debate, y tú y yo lo sabemos que somos veteranos jóvenes en esto, un debate y una candidatura en estos tiempos poco tiene que ver con el contenido programático, conceptual, de fondo del postulante. Forma, estilo, conexión emocional. Ya. Eso es Nixon y Kennedy en el 60. Ya. Y más ahora. Barack Obama y John McCain ya, en el 2008. Olvídate ya. Lo mismo. Donald Trump y Hillary Clinton en el 16. Ya, hermano querido. No estamos inventando el agua tibia. Bill Clinton y George Bush padre en el 92. Vamos a ver ese Omar Fernández que tuvo para mí dos momentos, un debate excelente. Los dos fueron muy buenos, pero Omar tuvo dos momentos de excepción. Uno, cuando Moreno le menciona al papá que dice: yo sabía y esperaba que usted mencionara a mi padre. Esto es un debate senatorial. Si usted quería uno presidencial, debió inscribirse pasado mañana. Coño, genial. ¿Verdad? Uno. Y cuando termina, que invoca tú y yo que somos locos con nuestros dos padres, cuando ese muchacho defendió a su papá, pero yo me hizo todavía, dije, no, pero esto no tiene madre. Invocando la Biblia, un mandamiento. Con eso no puede nadie. Entonces, el único que tiene la madera para detentar un debate, para poder postular en igualdad de condiciones y tener el manejo histriónico que manda el debate, es Yayo. Imagínate tú, vamos a ver, hágase un ejercicio mental y piense un debate, David, que es muy bueno y ha tenido muy buenos resultados en el marco del ejercicio gubernamental de turismo. Khalil. Pero yo no lo he visto debatido. ¿Tú lo has visto debatido? No. Cada ser humano tiene sus áreas de fortalezas y sus áreas de debilidades. La de David Collado, en la lista de su fortaleza no está la controversia y el debate comunicacional. Carolina es una estrella. Ella sí. Ella es un gallito de pelea. Ella tiene más ímpetu de debate. Pero claro que sí. Ella debate. Ella es viva. ¿Tú entiendes? Ella pudiera. Hija de Hipólito. Está viva. Wellington podría hacerlo también. Pero quien yo sé que tiene las condiciones para eso, litigante, abogado, hábil, sagaz, tiene manejo, Yayo. Entonces, a partir de ahora... Eso mismo me dijo aquí, sentado ahí mismo donde tú estás, Orlando Jorge Villegas. Pero es la verdad. A partir de ahora... Eso mismo me dijo Virgilio Félix. Déjame decirte una cosa. Luis le echó una vaina al relevo de su partido y de todos los partidos con haber asistido a ese debate.
A partir de ahora, Víctor, una cosa que tú y yo soñábamos en aquella época, y lo voy a decir con responsabilidad, que era que el político tuviera capacidad de postular, de presentar sus ideas. Leonel Fernández lo llamó de conceptualizar. Conceptualizar, que no había capacidad. Tú y yo lo soñábamos porque tú y yo vimos coartados los espacios de mucha gente, y hay que decirlo como tú y yo, porque venía un pendejo que no tenía ni formación, ni capacidad, ni adiestramiento, y compraba un espacio. Lo que había que tener era dinero. A partir de lo que ha hecho Luis Abinader, y es una de las grandezas de Luis Abinader, los políticos en República Dominicana van a tener que estudiar, van a tener que formarse, van a tener que postular para que la gente entienda su mensaje y que no van a llegar a los espacios porque compraron, sino porque convencieron y encantaron. Sí, después de los debates, ya el que quiera ser candidato en República Dominicana a cualquier posición va a tener que agregarle un capítulo a la lista de pendientes. Yo quiero ser candidato, pendientes, inscribirme en un partido, buscar grupos de apoyo, buscar recursos que me financien, buscar un discurso, buscar una propuesta, estudiar, prepararme para el debate. ¿Ya? Hermano, es que tiene que ser así, y creo que es uno de los grandes aportes de Luis Abinader. Por eso, honestamente, me siento muy bien del presidente que tenemos y muy conforme con él, porque es que la política se había convertido en un tema que había derivado en todo lo contrario al propósito de la política en nuestro país. Tú saliste del gobierno cuando el presidente Abinader asumió en agosto del 2020, te designó en el cuerpo diplomático. Ya tú venías con una trayectoria diplomática en Cancillería, y entonces te designa cónsul en Brasil. Sin embargo, al poco tiempo, creo que un año. 2 años. Duré 2. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. A los 2 años renuncias, vienes de nuevo a Santo Domingo, te estableces aquí, empiezas en la Z y no has vuelto al gobierno. No, pero sigo de todas maneras apoyando de forma objetiva lo que es la impronta gubernamental. Pero no tienes interés de ir al tren gubernamental. La verdad no lo tengo contemplado, porque acuérdate que yo en el ejercicio profesional, que reactivé mi carrera de arquitecto, estoy construyendo mucho otra vez, tengo un proyecto de vida muy lindo. Ricky sigue, si tu hermano Ricky, claro Michelle, sí, sigue en ProPep. No, Ricky tiene un emprendimiento de microcréditos en Estados Unidos que es parte del quehacer nuestro, que es extraordinario, una genialidad. Ricky no está viviendo aquí. Está viviendo parcialmente aquí en Estados Unidos. Va y viene. Pero entonces también salió del gobierno. Sí. De hecho, el tema es que el gobierno es muy absorbente. Tu papá y tu mamá ya están retirados también. Así mismo es. O sea que el único que está, digamos, activo aquí dando carpeta en el medio eres tú. Sigo en el medio. Y lo que más me ha gustado, y sobre todo cuando te veo, siempre te recuerdo mucho, porque la comunicación permite tener un nivel de incidencia y de construcción, de influir para bien del país, que yo nunca lo había sentido, Víctor. Sí. Yo siempre hice mucho activismo comunicacional, pero político, haciendo vocería política, ¿entiendes? Pero en ese contexto era vendiendo candidatos electoralmente. Pero la comunicación, como tú lo has hecho formalmente y objetiva. Ahora estás expresando tus ideas. La libertad. Manifestando tu pensamiento. Cuando tengo puedes que decir, estar equivocado o no, pueden estar de acuerdo o no contigo, pero llevas la satisfacción personal de expresar lo que sientes. Y sobre todo, apegado a un norte, la objetividad por el bien de República Dominicana. Cuando el gobierno hace algo bueno, hay que recordarlo y reconocerlo. Pero cuando no lo hace, hay que castigarlo. Yo sé que voy en la línea de la objetividad porque cada vez que me junto, por ejemplo, con amigos del PRM, con amigos de la Fuerza del Pueblo o del PLD, siempre, coño, tiene una vaina, dice, voy bien. ¿Sabes lo que me decía mi maestro, don Álvaro Arbelo? ¿Qué decía? Cuando los extremos te ataquen, alégrate, significa que estás bien porque vas por el centro. Por el centro, exactamente. Pues mira, o sea, cuando tú ves un PRMista que te critica porque tú eres crítico del gobierno y al mismo tiempo ves a un opositor que te critica porque dices que eres afín al gobierno, vas bien porque vas por el centro. Así mismo es cuando, por ejemplo... Ahora, si fueras una veleta y los que están con el gobierno te aplauden porque entienden que eres... Y los opositores así, ¿no? Porque entonces desdice de tu personalidad y tú no eres... Claro. Tú lo sabes, tú eres frontal. Mira una cosa, Khalil. Esta política de relevo... Ay, espérate. Antes de entrar en la política de relevo. Dime de Félix Bautista. Bueno, hablando de Félix Bautista... Yo creo que hay que inclinarse de forma reverente ante Félix Bautista porque ese es otro. Si hay uno que le han dado y le han tirado con fuerza, es a Félix. Sin embargo, el pueblo lo valida. Porque no son extraterrestres, ni norteamericanos, ni suecos los que votan. Son sanjuaneros.
y ellos lo validan una y otra vez. Entonces, algo bueno hace él que la gente lo asume. Y me río cuando tú me preguntas por él, porque el día pasado yo hice un análisis porque Nidio, Encarnación, nuestro amigo, óyeme, le sacó muchos votos, fue pegado al espejo y yo, según veía, de forma objetiva decía, bueno, al parecer el muchacho se le va a colar a Félix allá, hay posibilidades. Me llamó Félix, el mío me llamó, profesor Khalil, yo soy su hermano. Digo, sí, usted es mi hermano. Digo, pero profesor, el muchacho se le está pegando y me dice, profesor, voy a ganar. Digo, coño, Félix, pero tú crees, porque mira, el PRM ganó la mayoría del distrito municipal y todo eso. Y me dice, profesor, eso es disparate. Mire, el 80% de los votos está en San Juan, el municipio cabecera. Y Nidio es matero. Y un sanjuanero no vota por un matero. Yo voy a ganar. Ganó. Pero lo grande es, Khalil, lo grande es que tú sabes de dónde tuvo él esa conversación contigo. ¿De dónde? De la Junta Electoral de San Juan. No. Sí. No. Félix Bautista hizo su campaña, hizo su trabajo, movió su estructura y salió a las 6:30 de la tarde y se metió personalmente a pelear su voto, a recibir sus actas en la Junta de San Juan de la Maguana. Extraordinario. Montó su centro de operaciones, de recepción de actas, su centro de acopio era en la propia Junta Municipal de San Juan. Pues eso nos deja otra gran lección. Peleando sus votos, porque tú sabes que las actas... No mata votos. Es como dice un gran hermano nuestro, casualmente Eduardo Salvatón, que dice, los votos no se pesan, los votos se cuentan. Y digo yo que el proceso no lo gana el que más simpático sea ni el que tenga la razón, es el que mejor lo instrumenta. Khalil, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno de Luis Abinader? Bueno, yo siento que el gobierno del presidente Abinader tiene importantes retos porque lo primero es que hay altas expectativas en el orden gubernamental y en el orden político. Yo no había visto un proceso electoral donde se hicieran tantos niveles de compromiso con tanta gente que al final no valía tantos votos como se ve ahí para poder alcanzar ese umbral del 50+1. Y eso le pone una presión gubernamental importante porque había un pasivo ya con el PRM de mucha gente que estaba esperando su turno al bate. Y hay mucha gente que llega ahora que está aspirando a muchas situaciones. Por ejemplo, nuestro amigo Julio César Valentín, de Justicia Social, le van a tener que dar un pedazo. Tú tienes el mismo Guillermo Moreno, habrá que incluirlo en alguna esquina. O sea, hay mucha gente y la presión más los aspirantes va a tener eso. Eso por ese lado. Y por el lado gubernamental, yo siento que el presidente ahora tiene el reto de concluir lo que es su hora de gobierno. Porque en el primer gobierno del presidente Abinader, él tuvo que gobernar por necesidad. Estábamos en pandemia y lo hizo muy bien. Yo puedo testimoniarte que, por ejemplo, y creo que te lo comenté cuando vine la otra vez, en Brasil, que yo estaba como cónsul, me preguntaban allá las autoridades brasileñas de Río de Janeiro y de Curitiba también y en Brasilia, que cómo era que él había hecho para lograr la recuperación tan rápida del turismo y del tema de la educación, que fueron dos elementos importantes con la vacunación de todo el personal turístico y la teleeducación. Entonces, eso fue por necesidad. Yo siento que Luis Abinader ahora va a ser el verdadero gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, en donde pensará más que lo electoral en la posteridad. Esta última parte de la entrevista, agradeciéndote por tus tiempos y siempre tu receptividad. Hermano, sí me encanta conversar contigo. Quiero dedicar estos últimos minutos. No te voy a hacer preguntas, te voy a mencionar nombres. Y tú arranca. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? Luis Abinader. Luis Abinader es el referente de lo que es el político dominicano del siglo XXI. En el final, la postrimería del siglo XX lo fue Leonel Fernández y en los mediados Joaquín Balaguer. Pero Leonel asumió evidentemente el libro balaguerista, por eso yo suelo decir que Balaguer siguió gobernando aún después de muerto. De hecho, el propio Leonel dijo que él era balaguerista vinchista, pero Luis Abinader ha gobernado con un libro propio, que no se parece al de nadie. De hecho, en algunos momentos ha parecido hasta incomprensible. Por ejemplo, tú y yo que entendemos que la majestad de un presidente, esa sobreexposición, eso no es posible. Sin embargo, Luis va a la semanal el lunes en la tarde y en la mañana del martes te da una declaración y está texteando y te tuitea. Luis es el prototipo del líder político dominicano del siglo XXI. Leonel Fernández. Leonel Fernández es el referente. Para mí, como político, es el referente. El individuo articulado, estudioso, respetuoso, siempre orientado en el canon y el hombre de visión.
Leonel Fernández todavía para mí ha sido el gran incomprendido en República Dominicana, porque en un momento en donde aquí todavía no se hablaba de computadora ni de redes sociales, ya ese hombre estaba hablando de software, de globalización, y trajo un problema que era ese de conectar República Dominicana al mundo, para el que él era el único que tenía la solución. Sencillamente gigantesco, extraordinario. Danilo Medina. Danilo Medina, un referente del laborantismo político. Danilo es el ejemplo del hombre tesonero. Es la personificación de la persistencia, porque ha sido un trabajador incansable, esté equivocado o no, usted puede estar de acuerdo con él o no, pero Danilo es un trabajador y un sacerdote de la política. Si se puede pensar en lo que es un dirigente político comprometido con lo orgánico, piensa en Danilo Medina. Omar Fernández. Omar Fernández es la expresión y la rotura de la ecuación que siempre dicen que los hijos de nunca llegan a ser tan buenos como el padre, porque siempre son un reflejo, como la luna, de la luz del astro rey que es el sol. En el caso de Omar, Omar tiene luz propia. Omar se ha formado su propio camino por su talento, más orgánico, más cercano, más auténtico en la forma que su padre, pero con la misma capacidad del manejo del encanto y el carisma que le hace un producto electoral de excepción. Farideh Raful. Farideh Raful pienso que es la personificación femenina de lo que es la pasión revolucionaria. Es el debate perfecto entre el exceso de condiciones, presencia, dicción, discurso, capacidad, pero presa de la pasión. La pasión revolucionaria que hace que el PRDista de otrora, Peña Gómez, Jorge Blanco, Jacobo, nunca lograron articular un tema en virtud de lo que se debe, porque siempre quisieron imponer lo que se quiere. Y Farideh en ese caso la veo que es la personificación de eso. Por eso fíjate que al final de la campaña de Moreno, de forma tal vez imprudente, da unas declaraciones de que ella quería seguir siendo senadora a 2 días de unas elecciones. Eso tú lo puedes querer, pero no lo puedes hacer porque no lo debiste decir. Por eso pienso que ella, cuando dome esa fiera interna revolucionaria, será una de las más grandes políticas que tiene República Dominicana. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, el político atípico. Hipólito es lo que más se me parece a Cleón. Cleón fue el primer demagogo que vino después de Pericles en la antigua Roma, no porque Hipólito fuera demagógico, sino porque Cleón fingía ser lo que no era para conseguir su objetivo electoral. Hipólito es uno de los hombres más inteligentes y sagaces que yo he conocido. Un hombre que tiene una capacidad de ver profundo y lejos y tiene la capacidad aún mayor de desdoblarse y hacerse el chabacano, el llano, el desentendido y a veces hasta el medio loco para conseguir lo que quiere. Hace falta tener mucho talento, mucha inteligencia y entereza para hacer lo que hace Hipólito. Increíble, genial. Miguel Vargas. Miguel Vargas es el encuentro de 2 hombres en uno solo. Y tú que lo conoces también vas a coincidir con lo que te voy a decir. Si hay un ser humano extraordinario, cercano, amigo, único, es Miguel Vargas. Pero no logra sacar ese hombre a la exposición política y entonces se mete en el personaje fuerte, rígido, un poco impenetrable, lo que lo hace preso de la emoción del hombre en el quehacer político. Si Miguel Vargas no habría sido preso de esa emoción, habría sido presidente de la República hace tiempo. Y demostró que habría sido un gran presidente tanto en la Corporación de Acueductos y Alcantarillados CAS, en el Ministerio de Obras Públicas, pero sobre todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fernando Arturo Peña Valle, mejor canciller del siglo XX, Miguel Vargas, mejor canciller hasta ahora del siglo XXI. Raquel Peña. Raquel Peña, la revelación. Raquel Peña, no, igual que Samuel Pereira, no se le conocía esa capacidad de laborantismo político, sí con su tema de gerencia educativo allá en Santiago, con una referencia importante en esa élite santiaguera, pero ha sorprendido a todo el mundo por su capacidad de gestión. Es una mujer que, gracias a Dios, Luis Abinader no faltará, pero creo que toda República Dominicana puede estar tranquila de que si en un momento el barco fuera a tener que ser timoneado por ella, a buen puerto llegaremos seguro. David Collado. David Collado es la expresión del marketing político. Un gran amigo, un gran ser humano, que también medio parecido a Miguel en eso, cuando tú lo tratas en el cuerpo a cuerpo, es el tercio más chévere que hay, pero no logra expresar eso al colectivo.
y entonces se mantiene en un marco muy protocolarizado, muy rígido en la forma, sin embargo, con un extraordinario nivel de persistencia y sistemática en el tiempo. La presidencia de David no viene trabajándose ahora. La presidencia de David viene trabajándose desde antes que le quitaron la diputación. Su programa Emprendedores, de ahí viene la diputación, después la alcaldía sustentado en varios factores y con el marketing arriba todo el tiempo y sobre todo con ahora en turismo, pues es la expresión de lo que es en términos contemporáneos un producto electoral acabado para ganar. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es otra versión del liderazgo político contemporáneo, que igual que Soraima Cuello, es el liderazgo técnico de la política. Cuando tú piensas en capacidad y sobre todo en la parte de la exposición de los componentes de gestión pública, tú piensas en Juan Ariel. El tema es cómo traducir esa capacidad técnica de los elementos económicos de gestión gubernamentales en popularidad electoral, que al final, repito, no es con capacidad que se gana, ni siquiera con preparación. Es con los votos que te genera la popularidad que contados en urnas te hacen ganar. Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, penúltimo ministro secretario en ese momento de Obras Públicas de Balaguer, es un ejemplo de que en la vida no hay muertos políticos. Porque Eduardo Estrella, que fue competencia presidencial y no llegó, no sé si tú te acuerdas la pancarta, tú, Hipólito. No seas indolente. Esa misma. Y sin embargo, Eduardo Estrella, con su paciencia, con su forma y su parsimonia, mira cómo está, fue presidente del Senado y se proyecta tener un cargo ahora, un ministerio de primer nivel. Lo que significa y nos enseña que en el único sitio donde no hay muertos es en la religión y en la política. Julio César Valentín. Julio César Valentín, conceptuoso, es la expresión del peledeísmo, de lo que quedó como nueva generación del bochismo reflexivo, conceptual, acucioso, pero que no logró entender en su momento el contexto social en el que se desarrolló. Julio César Valentín se preparó política, intelectual, conceptualmente para dirigir un país que no existe. Por eso al final tuvo que salir del PLD y aterrizar en la verdad y salir a recoger con su ambulancia a cargar, porque una cosa es el corazón conceptual y otra lo político y real. Abel Martínez. Abel Martínez es un gran ganador, un gladiador. Abel Martínez, que viene de Santiago, no con la residumbre intelectual de Valentín, que eran garra, y logró meterse primero como fiscal, después en la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, alcalde de Santiago, y por la coyuntura numérica y electoral, logró una candidatura presidencial sin tener todavía los adiestramientos necesarios para detentar una candidatura de ese nivel. Pero en corto tiempo logró meterse en el personaje. De hecho, fíjate que en el debate, si tú te pones a verlo, el gran ganador fue él. Porque Abel logró, lejos de como había venido con algunos frasecitas cohete un poco vacíos, ya ahí se veía metido en el personaje y ya entonces se le veía posibilidad. Un trabajador de la política y un hombre admirable de lograr en corto tiempo, en apenas meses, lograr lo que a otros les tomó años. Carolina Mejía. Carolina Mejía es el reto y la apuesta a ver si el momento de disrupción en el sistema llegó. Porque Carolina Mejía tiene todas las condiciones para ser presidenta de la República. El tema está si República Dominicana está preparada para asumir una mujer presidente de la República. Porque Carolina Mejía tiene el carisma, la chispa, la viveza del papá, pero amueblada, y es reflexiva. Una gestora de primera línea, transparente, proactiva, eficaz, y así lo ha demostrado en la capital, y sobre todo con una capacidad de un acervo electoral sin igual. Su accionar como mujer la sitúa para mí como la más aventajada de las mujeres, porque ella no fue por negociación, ella no fue porque fue mujer de, ella fue por las condiciones y sus talentos inherentes que Dios le dio. La pregunta sería, no es por ella, es por el país. ¿Está preparado para ver una mujer presidenta? Francisco Domínguez Brito. Domínguez Brito siento que es un individuo correcto, que asumió un discurso y un comportamiento político apartado del sistema en un momento muy temprano. Tal vez hoy eso tendría más sentido que en el momento que él lo hizo. Fíjate que el principal crítico del PLD
era Francisco Domínguez Brito, pero esa logia PLDista que era antes no le iba a perdonar a él que él era parte del PLD y lo criticara como que no fuera parte. Y eso lo hizo tal vez distanciarse del proceso. Preparado, conceptuoso, formado, un gran ser humano y dominicano que está accionando en política. Veremos qué le depara el destino. Roberto Ángel Salcedo. Bueno, Roberto Ángel Salcedo es una categoría de político interesante porque muestra un joven que ha tenido éxito en su quehacer empresarial como productor de cine, un veterano joven como lo define su papá del quehacer artístico porque arrancó desde que era un niño, pero tiene una dicotomía que resolver para que la gente lo pueda digerir como tal. Y yo creo que en eso la coherencia es fundamental porque no puede haber un nivel de apartar a Roberto Salcedo, de Robertico Salcedo y del PLD. Es más honesto decir yo era PLDista, como lo era yo, como tú eras reformista, y por mis convicciones decidí que establecer la negación. Una de las cosas que más daño le hizo a Guillermo Moreno fue justamente renegar de lo que habría dicho. Si él habría dicho, mira, yo dije eso de Luis porque yo soy cuestionador y mi acuerdo con Luis es que yo voy a seguir cuestionando y eso es lo que yo voy a hacer en el Senado. La gente lo habría respetado más. Entonces, el tema de Robertico, que tiene muchos talentos, buena dicción, buena preparación, trabajador, no es el tema individual, es el tema de la percepción, cómo el colectivo lo asuma, porque si te beneficiaste aquí, hoy no me puedes decir que aquí es malo para estar allí. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño es expresión de lo que es el reflejo, como decía ahorita, del astro rey, el sol, que refleja a la luna. Hay muchas mujeres que tienen la trayectoria, los méritos, la preparación que tiene ella, pero no tuvo la exposición que ha tenido ella porque no era esposa de. Ella tiene condiciones políticas, aspiraciones, tiene sensibilidad, pero en efecto su proyección estaba íntimamente vinculada al doctor Leonel Fernández. En el momento en que eso no tiene un nivel de coordinación, de coherencia, o por lo menos de, como digamos así, de una enemistad o relación cordial, la gente no lo entiende bien. Eso le pasaba como a Temo, que cuando Temo decía que había un déficit en el gobierno de Leonel, que había sido el peor gobierno y todo eso cuando ganó Danilo, cualquiera pudo haberlo dicho, pero no Temístocles Montaz, porque Temístocles Montaz fue un gran beneficiado de Leonel Fernández y la gente lo que iba a decir era, coño, pero tú eres un ingrato. Entonces, hay dos cosas que el pueblo dominicano no perdona. Una, la cobardía. Dos, la ingratitud. Entonces, ya no sería un tema de los méritos o no, sino de cómo la gente percibe que tú agradeciste a esa mano que te alimentó. Eduardo Sanz Lobatón. Eduardo Sanz Lobatón para mí es lo más terminado y perfeccionado que tiene el liderazgo político de relevo del PRM. Porque Eduardo Sanz Lobatón tiene todas las condiciones que necesita el próximo candidato que debería presentar el PRM para preservar el legado de Luis Abinader. Y me explico. Eduardo Sanz Lobatón es un político formado, como tú y yo, que hizo carrera política estructural. Eduardo Sanz Lobatón se la jugó por el PRM siempre a todo momento, a un grado tal que por eso Danilo Medina en un discurso político dice que en la oficina de Eduardo Sanz Lobatón de Yayo era donde se estaba conspirando contra el PLD. Eduardo Sanz Lobatón es que encabeza ese nivel de acción jurídica para poder tener el PRM y arranca a caminar junto a Luis Abinader, Sigmund Freud y una serie de dirigentes, el país completo para generar ese proyecto llamado PRM y siempre con Luis. El proyecto, hablándolo claro, el proyecto de Carolina es de Carolina. El proyecto de David es de David. El proyecto de Eduardo Sanz Lobatón es el de Luis. Por eso, y no por otra cosa, ahora en estos resultados de los diputados en la capital, la mayoría de los que salió, incluso los más votados, eran los que lo apoyaban Eduardo Sanz Lobatón. Por eso pienso que es la versión más perfeccionada de la extensión del gobierno de Luis Abinader. Me despido, Khalil, con esta pregunta. ¿Por qué Luis Abinader decide sacar a Farideh Raful del escenario como candidata y presentar a Guillermo Moreno? Mira, yo no sé si él sacó a Farideh. Ahora, lo que puedo interpretar son varias cosas que te diré en corto. Lo primero es que siento que la agenda del 28 se impuso a la del 24. Y yo siento que para posibilitar aspiraciones de relevo en el 28 en el PRM,
algunos sectores atajaron a Faride. Porque si Faride era senador ahora en la capital, pues lógicamente después iba a aspirar y era una más o una pieza a vencer más en el ajedrez del 28. Esa es una. La segunda, yo pensaba que cuando Guillermo Moreno lo colocaron, había sido un gesto genial de parte de Luis para tener una condescendencia con Leonel. ¿Por qué? Porque en un proceso en donde Luis Abinader ganara la presidencia y Omar Fernández ganara la senaduría, Leonel no podía cuestionar ese proceso. Como en efecto. Entonces, pero también era otra cosa. ¿Cuál era el discurso de anticorrupción generalizado en República Dominicana? El de Guillermo Moreno, que le daba con una tabla a Leonel, pero le daba con una tabla a Luis. El primero que pidió, el único que se ha atrevido a pedir investigación patrimonial personal para Luis Abinader fue Guillermo Moreno. Entonces, con eso, Luis tenía un gesto con Leonel y le tapaba la boca porque no podía embromar con él. Sin embargo, al final vi que se hicieron intentos, pero termino diciéndote que yo siento que en la capital el PRM no perdió. El PRM ganó. Guillermo perdió. ¿Tú entiendes que si la candidata hubiese sido Farideh Raful, hoy no fuera Omar Fernández el senador electo? Bueno, hay una frase que dice que el sí histórico no existe. Eso vamos a tener que verlo en otra vida porque en esta ya eso pasó. Ahí te lo dejo. Gracias, mi querido Khalil. Gracias, hermano querido. Un fuerte abrazo, hermano. Tú sabes que te quiero. Mi hermano y amigo Khalil Michel ha estado aquí compartiendo con nosotros. Les deseamos a todos ustedes que el Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes y a todas sus familias y que le dé mucha salud, alegría y bienestar a esta República Dominicana querida. Así es.